Hola amigos y amigas, soy Jorge de MT Trading y en esta ocasión vamos a analizar el capítulo número 2 del curso de entrenamiento de geofísica que aparece en geofísica.cl. Como referencia vamos a utilizar los libros, en primer lugar, Geophysics 01 Notes, capítulos 6 y 7, donde el capítulo 6 habla de gravitación y el 7 sobre gravimetría. Es decir, en el capítulo 6 vamos a ver el fenómeno gravitatorio desde el punto de vista de atracción planetaria, utilizando los descubrimientos de Newton, ley de gravitación universal y el cálculo. Y en el capítulo 7 ya vamos a hablar de gravímetros y de gradiómetros. Un típico gravímetro, un típico gravímetro mide el tiempo de caída libre de una pequeña masita y a partir de ese tiempo deduce la aceleración de gravedad. Obviamente todo esto en el vacío, si no, no funciona, porque queremos una precisión muy alta. Y por otro lado, los gradiómetros lo que hacen es medir las tres derivadas parciales de la gravedad respecto de cada componente de la gravedad, Gx, Gy, Gz. Por lo tanto, se obtienen 9 combinaciones o 9 valores. Se obtiene una matriz. ¿Ya? Y esto es lo que hacen los gradiómetros de gravedad. Por otro lado, también vamos a utilizar Geofísica Práctica, guía de referencia, los capítulos 11, 12 y 13, destacando el capítulo 13, porque aquí vemos cómo calcular la masa anómala. ¿Ya? Y por otro lado, en el capítulo 11 tenemos una introducción a la prospección gravimétrica, donde se puede leer lo siguiente. En el caso de estar en un terreno con topografía plana, tendremos que cualquier anomalía de gravedad se deberá a desviaciones de la densidad del subsuelo respecto de la densidad base o background. En otras palabras, las anomalías gravitatorias son originadas por variaciones que experimenta la densidad másica punto a punto o tridimensional. Por otro lado, si la topografía es compleja, las anomalías de gravedad podrán estar relacionadas ya sea con la geometría del terreno y o con la distribución de densidades, dado que G es una función que depende de la posición y de la densidad. Bueno, entonces, tomando como referencia esos dos libros, vamos a ir a geofísica.cl y a continuación vamos a dar clic en el enlace que nos lleva al curso de entrenamiento de geofísica. Entonces, aquí estamos en la página geofísica.cl, descendemos un poco hasta encontrar el link del curso de entrenamiento de geofísica, se activa el curso en su versión demo, vamos al capítulo 2 que es gravimetría, y podemos ver que en primer lugar aparece la definición de gravímetro, el sensor utilizado para medir la intensidad del campo gravitatorio punto a punto, aparece la definición de gradiómetro de gravedad, que es el sensor gravitatorio que mide las derivadas parciales de la gravedad, y aparece la definición de esferoide, que corresponde a la forma idealizada de la Tierra, es decir, la forma que adquiriría nuestro planeta en el caso de ser una masa pastosa sometida a la acción simultánea de la fuerza de gravedad y de la fuerza centrífuga generada por el spin de la Tierra. Similar al hecho de imaginar que el planeta fuera solo océano. Después viene cómo realizar un típico levantamiento gravimétrico, lo cual parte con la fase de terreno, donde se va el terreno y se hacen las mediciones, pero esas mediciones no son suficientes porque hay que realizar correcciones. Una es la corrección por deriva del instrumento, relacionado con el hecho de que si uno deja el aparato fijo en cierto punto, a pesar de estar siempre en el mismo punto, el, el aparato va a marcar con el paso del tiempo una gravedad distinta. Eso se le llama deriva del instrumento, lo cual, entre otras razones, dependiendo del mecanismo interno, se podría deber eventualmente a una especie de agotamiento del resorte con el cual están midiendo la gravedad, aunque no es la única razón porque depende del modelo.
También hay que realizar una corrección topográfica, porque como sabemos, la presencia de un cerro significa aceleración de gravedad extra, mientras que la presencia de una cuenca significa ausencia de gravedad. Así que hay que hacer esas correcciones porque todos los datos deben ser llevados a topografía plana para así de verdad determinar si hay una masa anómala. Y también existen otras correcciones como correcciones por latitud, de Bouguer, etc. Y por último, cuando se han hecho estas correcciones, se puede dibujar un mapa de isoanómala de gravedad. O sea, parecido a curva de nivel, pero aquí en vez de ser nivel, en vez de ser eje Z, las curvas son líneas que unen los puntos de igual gravedad. Entonces aquí dice, eh, puede ser conveniente realizar un análisis estadístico de la gravedad y mostrar las desviaciones respecto del background. O sea, en vez de hacer isoanómalas de gravedad, serían isoanómalas pero de gravedad residual, lo cual va a tener un signo positivo o negativo dependiendo de si hay exceso de masa respecto del background o si hay déficit de masa. Aquí podemos ver un mapa mundial de anomalía de gravedad obtenido gracias al proyecto GRACE. Sobre la interpretación, utilizamos la ley de Gauss gravitatoria, la cual nos dice que el flujo del campo gravitatorio, o sea, la integral en una superficie cerrada de g.ds, donde g es la gravedad y ds es el diferencial de superficie, todo ese flujo se relaciona con la masa encerrada. Específicamente es menos 4 pi g por la masa encerrada. Además, aparece información extra donde podemos ver eh, un mapa de anomalías gravitatorias con una pregunta que queda como tarea: ¿cómo se construye el geoide? Aparecen ciertas expresiones relacionadas con el tensor gravitatorio, ¿ya? Donde G sub IJ es la derivada parcial de G sub I respecto de XJ, con IJ de 1 a 3, ¿ya? Obteniéndose 9 valores, ¿ya? Aparece una imagen de una elipse, en este caso para el elipsoide WGS84, el valor A, o sea, el semieje mayor, que le podríamos llamar radio ecuatorial promedio, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es 6.378.137.0 metros, mientras que el semieje menor, la distancia del centro de la Tierra al polo, es para este elipsoide 6.356.523.142 metros. Y hay una pregunta donde podemos leer cuál es el map datum que utiliza Google Earth. Eso queda como tarea. Además, está una fórmula donde aparece cómo calcular la gravedad sobre el elipsoide WGS 67, donde L es la latitud, ¿ya? Y a continuación aparece un cuestionario con opción de autocorrección, un cuestionario sobre prospección gravimétrica. La primera pregunta es sobre cómo realizar la corrección de aire libre, ¿ya? Tenemos tres alternativas, podemos seleccionar una y ver si es la correcta, ¿ya? La corrección de aire libre se relaciona con una serie de Taylor. No voy a dar más información, ¿ya? Pero ustedes lo deben investigar. Sobre el tensor gravitatorio, eh, aquí hay diversas afirmaciones, ¿ya? Después aparece una pregunta sobre un péndulo simple. Recordemos que el periodo de un péndulo simple es 2pi raíz de L partido por G, donde L es la longitud del péndulo y G es la aceleración de gravedad en el punto donde están haciendo la medición. Además, aparece una pregunta sobre la gravedad generada por el altiplano, que se puede modelar como una configuración de masa plana de densidad media ρ y espesor h,
Y por último, aparece eh, una afirmación sobre la aceleración de gravedad superficial de la Luna, donde se da como datos la masa y el radio de la Luna. Con estos datos podemos utilizar una fórmula simplificada para obtener la gravedad superficial. Y esa fue la revisión al capítulo 2 del curso de entrenamiento de geofísica, donde en este caso revisamos gravimetría. Ya sea si ustedes estén estudiando topografía, geomensura, geofísica, etcétera, esto les va a servir mucho, ¿ya? Porque una de las labores más frecuentes en obras civiles se relaciona con medir la gravedad punto a punto, lo cual influye mucho en saber, por ejemplo, cómo está la vertical en ese punto específico. Soy Jorge de MT Trading y aquí me despido. Que estén bien.